A levantarse, son las 7 de la mañana con 7 minutos aquí en Habla Capital. Atención, atención. Estas son las noticias para estar al día esta madrugada. Un presunto asaltante identificado como Luis Enrique Gutiérrez Godoy, de 24 años, joven él, fue abatido, fue muerto por efectivos del Escuadrón Verde luego de asaltar a una pareja que transitaba por el jirón Luis y Ribaren en el distrito de La Victoria. Para evitar que se recupere el arma, los familiares se enfrentaron a los efectivos. El ministro de Justicia, Vicente Ceballos, afirmó que no existe plazos para que el gobierno otorgue un salvoconducto en caso Uruguay acceda a la solicitud de asilo del expresidente Alan García Pérez. Asimismo, rechazó que exista injerencia política en la justicia de nuestro país. 7 y 8, Habla Capital. José Isla es el abogado de Edwin Oviedo, presidente de la Federación Peruana de Fútbol. Afirmó que el pedido de prisión preventiva por 24 meses en contra de su patrocinado será desestimado. Sostuvo que no existe elementos de convicción en contra de Oviedo que lo vinculen al caso Los Huachiturres de Tumán. Creo que esta es la tercera o cuarta vez que piden exactamente por Oviedo. Antes se salvó. El niño banquero de Arequipa, José Adolfo Quisocala Condori, se encuentra en Estocolmo, Suecia. Qué buena noticia. Repito, por favor. El niño banquero de Arequipa, José Adolfo Quisocala Condori, se encuentra en Estocolmo, Suecia, para recibir el Premio Climático Infantil 2218 que otorga la empresa Telge Energy. Qué buena noticia, ¿no? El niño banquero, ¿se acuerdan del niño banquero? Bien. Magnífica, ¿no? Hay que crear una secuencia, ¿no? La buena noticia. ¡Ojo! El chofer que derribó el puente peatonal de ayer, ¿se acuerdan, en Comas? Tiene un historial de 22 papeletas. Gilmer Abanto Llovera Benítez, de 34 años de edad, permanece detenido en la comisaría de Santa Luzmida. Está más asustado que rata entre gatos. 7 y 9. Habla Capital. La columna del día en Habla Capital. Permítanos, por favor, darle la bienvenida a nuestro destacado internacionalista Miguel Ángel Rodríguez Mackey, que tiene la gentileza de venir tempranito por acá, sin desayunar, pero se viene tempranito para acá, para darnos luces respecto a diferentes temas que él muy bien maneja. Aquí está. La Cancillería ha entregado información de su situación legal a Uruguay, se refiere al caso de Alan García. ¿En qué afecta el panorama político del Uruguay el pedido de asilo de Alan García? Estas son preguntas que sacamos de las redes sociales, que ustedes cuando nos escriben, @capital967, nos formula y se la trasladamos aquí a nuestro experto, Miguel Ángel Rodríguez Mackey. Doctor, qué gusto saludarlo. Doctor. A ver, doctor, cuéntenos, ¿qué preguntas se ha hecho usted ahora que conocemos todo esto de Alan García? ¿Cuáles son las preguntas que usted ha querido formularse, ver la noticia, escucharla y dice, caramba, cuántas cosas para desarrollar? Y la gente a veces no sabe. ¿Cuáles son esas preguntas, doctor? A ver, con respuesta. Bueno, primero, siempre agradecido con Radio Capital de la invitación, Jesús Miguel. Sí me hago una pregunta siempre. A ver. Fíjate, ¿cuántos los peruanos, los latinoamericanos, somos aprensibles a comprender y entender la naturaleza, la fuerza del derecho y de los tratados? Porque si se cumpliera todo, entonces no tendría por qué haber crisis. Ya, no, porque aquí hay cosas que, para eso existe el derecho. Si no habría derecho, si no habría normas jurídicas, sería todo pues un caos, una anarquía. Entonces, el derecho regula y se pone en todos los escenarios, como por ejemplo el tema del asilo. El asilo que ha pedido Alan García al gobierno de la República Oriental del Uruguay está regulado en una norma jurídica internacional, supranacional, americana, que se llama la Convención sobre el Derecho de Asilo Diplomático de Caracas del 28 de marzo de 1954. Correcto. Y que es vigente para el Perú desde el 62. ¿Qué dice ese instrumento? ¿Qué dice ese tratado? Dice que si una persona le pide a un Estado que le conceda asilo, siendo un derecho del Estado y no de la persona, el Estado es facultativo y le dice, bueno, yo le otorgo a usted el asilo, a la luz de elementos de juicio que se forme. Por ejemplo, ayer, como sabemos, la Cancillería peruana ha enviado a través del embajador de Uruguay en Lima toda la información que se requiere para que Uruguay tenga un perfil más completo. Digo más completo porque también tiene información que le da su propia embajada en Lima. Por supuesto. Se forma una idea cabal y emite la decisión.
de aceptar o de rechazar el asilo. Si lo acepta Jesús Miguel, Sí. en consecuencia, ¿qué dice este tratado al que me refiero? Dice que inmediatamente establecido el acto voluntario del Uruguay, entonces se tiene que conceder, otorgar, exigir el salvoconducto, que es un papel, un documento, Claro. que le permite al asilado caminar hasta el aeropuerto, donde nadie podrá tocarlo, nadie podrá cogerlo, nadie podrá detenerlo, y subir a un avión y llegar hasta Uruguay, con lo cual se consuma de asilo diplomático, que estaba metido en la embajada, Ya. a asilo territorial. Ya. Entonces, el tratado dice que es una exigencia. Por tanto, si hay asilo, nos guste o no nos guste, a mí no me gusta, ya lo dije ayer y lo seguiré diciendo, porque para mí no hay acto persecutorio. Es decir, si García tenía una orden de impedimento de salida, pero no una orden de detención, no puede haber acto persecutorio, porque la naturaleza de la persecución, según el derecho internacional, es que por lo menos tiene que haber una policía, alguien que te estén buscando, como sí le pasó a García en el año 92. Claro, claro. Entonces- creo que ahí se fue a Colombia, creo, ¿no? Claro, entonces, como ese escenario no existe, para mí no hay acto persecutorio. Pero ¿qué le va a importar a Uruguay lo que diga Rodríguez Mackey, o lo que puedas decir tú o los demás? Entonces, ¿qué pasa? A mí sí me importa un montón, pues, doctor. A mí me importa un montón lo que usted diga y al público también que lo esté escuchando, Muchas profesor. gracias. Pero lo que te quiero decir es que será Uruguay. Te digo esto porque ya escuché que quiere ir una comisión peruana Unos congresistas quieren que... Sí, pues, pero... Van a meter la pata, ¿no? No solamente eso. Primero, que es el derecho interno uruguayo. Segundo, el asilo es casi, como decía mi hijita ayer, hijita, el asilo es como un Capitán América que tiene un escudo protector. Nada podrá contra una decisión, si la toma Uruguay, frente de carácter soberano. Nos guste o no, tendremos que dar el salvoconducto. Si no lo hacemos, caemos en el escenario del año 50, cuando el gobierno de Colombia, para Haya de la Torre, acuérdate, cuando ingresa a la embajada de Uruguay, de Colombia, le dice al Perú, oiga, déle salvoconducto a Haya de la Torre porque va a viajar a Bogotá. Manuela Odría no le dio. No se lo dio. Y como no se lo dio, nos fuimos a un juicio internacional en la Corte Internacional de Justicia, donde litigan estados. Ojo, no hay litigio por si le da o no el asilo. O sea, porque el asilo se acepta y se respeta la decisión de Estado, pero puede haber juicio por el salvoconducto, porque está incumpliendo en la entrega del mismo, conforme lo dice el artículo 9 del Tratado de Caracas del año 54. ¿Puede haber proceso de quién? ¿Hacia a quién? ¿Alan García puede iniciar un proceso? ¿El gobierno Alan uruguayo? García, exacto, ya Alan García no tiene nada que ver. ¿El aquí. gobierno uruguayo se va a pelear con el gobierno peruano porque si no le diera el salvoconducto a Alan ¿Podría García? hacerlo? Ah, no me diga. Sí, es decir, Uruguay le exige al Perú. Si el Perú no le entrega, Uruguay puede demandar al Perú ante la Corte Internacional de Justicia. Mira, Repito, no por el asilo, por la concesión del asilo, por ese papelito, por la autorización. Exactamente. ¿Y por qué? Porque el pacta sunt servanda, amigos, es fiel cumplimiento de la palabra empeñada. Lo que yo firmo me comprometo en cumplir. Claro. Si eso no existe, entonces otra vez como al comienzo, se rompen las reglas, se anarquiza, se vuelve un caos todo el derecho, y eso no puede proceder. Profesor, vamos a ir a la pausa ahorita, yo le dejo una pregunta ahí. Sí. Ahora, todo indica que el expresidente Alan García es pata del presidente, de Tabaré Vázquez, y es pata también del embajador uruguayo. No sé, ¿usted cree que le ha dado una copia de los descargos que el presidente Vizcarra le ha entregado al embajador de Uruguay en Lima, y él a su vez le va a entregar una copia al presidente Tabaré Vázquez de Uruguay? No me conteste nada todavía, profesor. Sí. Vamos a escucharlo. Hacemos una pausa y volvemos con el profesor catedrático, el doctor Mackey, Rodríguez Mackey, perdón, me acuerdo de la mamá, de su mamá, Mackey. ¿Tu mamá dónde era? ¿De dónde es su mamá? Mi mamá de acá, pero mi bisabuelo de Manchester. Caramba. Sí. Muy bien, vamos a una Migrante. pausa, después hablamos de eso. Una pausa y retornamos inmediatamente, ya sé, porque a usted le gusta entonces la ciencia. Miguel Ángel Rodríguez Mackey aquí dándonos una clase respecto a todo lo que estamos viendo sobre el tema del caso Alan García. Bueno, el presidente de la República, Martín Vizcarra,
ha recordado en esta conversación con el presidente Tabaré Vázquez, presidente de Uruguay, le recordó la reunión de los presidentes aquí que se comprometieron todos a luchar en contra de la corrupción. Se lo recordó. Los medios de comunicación han dado cuenta de este tema, de este comentario del presidente Martín Vizcarra. ¿En algo puede influir esto? Mira, qué bueno que lo digas. Lo que ha dicho el presidente Martín Vizcarra es ponerle en contexto al presidente del Uruguay sobre la firma de un instrumento internacional que es de la lucha contra la corrupción. Sí. Y ha dicho algo más, y yo creo que está muy bien, en el sentido de que ha dicho, en el Perú no hay persecución política, y te acabo de demostrar desde mi perspectiva jurídica que no hay acto persecutorio y no hay persecución política, porque para que haya persecución política tiene que haber persecución coactiva. Sabemos, al García, no hay nada sobre ello. Es investigado, ¿no? Ahora, pero otra vez vuelvo al comienzo. A ver. ¿eh? La naturaleza del asilo, cuando Uruguay lo determine, el criterio es eminentemente unilateral. Es decir, solamente lo hará Uruguay, nada más que Uruguay y solamente Uruguay. Ni siquiera, más allá de la buena información que la Cancillería peruana acaba de entregar a Uruguay el día de ayer a través de su embajador, entrará en los elementos determinantes por Uruguay. A ver, doctor. Y lo que diga Uruguay, sí, aun cuando el presidente del Perú, aun cuando tú, yo, los demás, digamos que hay persecución política, no hay persecución política, y si para Uruguay sí lo hay, no podemos hacer nada porque son reglas. A ver, me voy a poner terco, doctor. A ver, como a veces la gente llama. Pero, doctor, la gente llama y nos dice, ¿no? Pero, doctor, no le demos simplemente el permiso, la autorización para que salga. ¿Para qué le vamos a dar? El presidente debería ponerse bien los pantalones, el presidente Vizcarra, y no darle la autorización. Que no le dé la autorización de salida al país. Listo, se acabó. Rompemos relaciones con Uruguay, se acabó. ¿Cuál es el problema? El Perú es soberano, doctor. Bueno, respuesta. Me pongo terco. Bueno, respuesta. A ver. El Perú, de acuerdo a su soberanía, puede decidir no entregarle el salvoconducto como lo hizo Dría. Pero, ojo, ¿qué significaría ¿qué? Que está rompiendo la regla del tratado del año 54, que dice que nos guste o no nos guste, apenas concedido el asilo, te lo leo literalmente, el gobierno asilante exigirá la entrega inmediata del salvoconducto. Ya. Entonces, ¿qué significa exigirá? Significa que no es que le pida por favor, significa que el estado donde se encuentra el reo presunto, el perseguido, pues tiene que extender el salvoconducto. Es decir, es un imperativo, es una naturaleza obligatoria. Por eso es que si el Estado se pone al margen, puede hacerlo porque finalmente es el Estado el que toma la decisión, pero ya sabes que va a producir algunos niveles de consecuencias. La primera, las relaciones bilaterales van a comenzar a enfriarse. ¿Pero qué nos importa, profesor? ¿Qué nos importa que ya rompemos relaciones con Uruguay? Estoy de acuerdo contigo. Ya, pero Alan García se queda, no sale, que se friegue. Estoy de acuerdo contigo ya, en el sentido que García, a mi juicio, no merece el otorgamiento del asilo porque no hay acto persecutorio. Pero repito, el escenario no es este, el escenario es qué va a decidir Uruguay. Si Uruguay decide que le concede el asilo, el Perú es firmante de un tratado y tiene que cumplir. Si no cumple, se pone marginal. Y si se pone marginal, mira, internacionalmente podríamos tener algún nivel de impacto. Esos son valoraciones que se tienen que tomar en el nivel de Estado por el presidente de la República y es una decisión ya de carácter político. Doctor Rodríguez Mackey, permítame que Ernesto quiere ingresar a la conversación, a la charla, y vamos a ver. Ernesto, gusto saludarte, bienvenido, por favor, ¿tienes algún comentario, alguna pregunta para el doctor? Más que pregunta, un comentario. A ver. Yo veo que acá la prensa, y quisiera que también el doctor opine. La puse. Yo creo que mientras que todos están con el tema Keiko, un mes, ahora el tema Alan, seguro que otro mes, creo que el gobierno está paseando piola y no está haciendo nada. Yo no lo veo al señor Vizcarra realmente, no le pido un hospital, aunque sea una posta, comisarías, nada. Lamentablemente, esa es la percepción del pueblo. Gracias. Clarísimo. Muchísimas gracias. No, el tema económico también, no te olvides, compadre Ernesto.
el tema económico no ha tenido buenas cifras. Muy bien, pero sigamos con nuestro tema, doctor. Sí. Está Alejandro. Alejandro, muy buenos días, adelante. Ingresa, por favor, a la charla, adelante. Sí, señor, muy agradecido. Solamente es breve. Yo, por ejemplo, como ciudadano, estoy interesado en que se pierda la relación con Uruguay. Pero acá hay una cosa. Nos habla mucho de las leyes, los reglamentos que nos afecta, que Perú tendría el juicio, esas cosas, ¿no? Entonces, dígame, ¿y qué es lo que pasa con Maduro, el presidente de Venezuela? Ajá. No le importó nada. Le dicen de esto, le dicen el otro, y él, ni la ONU, nadie puede hacer nada, ni Estados Unidos. Ya. Entonces, ahí sí acepta, y acá nosotros nos meten ley, reglamento, que vamos a entrar en juicio, y aquí y acá. Bueno, es breve más, por favor, ya estoy en el trabajo. Gracias, señor. Muchísimas gracias, muy amable por seguirnos. Es diferente la situación, pero interesante. De todas maneras, la pregunta son dos casos distintos. En el caso de Nicolás Maduro, pues en mis columnas, permíteme la palabra, le doy duro a Maduro. Sí, bien con duro. Todo, porque es un antijurídico, es un dictador. Es un dictador. Con todo lo que viene haciendo. Diferente. Pero lo que pasa es que yo entiendo la preocupación política, entiendo el ciudadano, a la gente de la calle, pero si no respetamos las reglas del derecho, ahí comienzan los graves problemas, ¿ya? Yo siempre le digo a mis alumnos, imagínense que ustedes sean los que pidan asilo, ¿ya? Hagan un ejercicio mental. ¿Cómo les gustaría a ustedes que fungieran los tratados? ¿En cumplimiento o no? Claro, pues, porque son reglas establecidas. Para eso, antes que suceda el acontecimiento, se firma un documento donde si sucede, entonces es un escenario que ya está previsto. Es un contrato. Imagínate que no hubiera habido tratado. Ya. Entonces esto sería una gran nebulosa. ¿Qué hacemos? ¿Le entregamos o no le entregamos el salvoconducto? ¿Habrá efecto o no habrá efecto? Se quedaría a vivir todo el tiempo que quiera. Claro, García, en la entonces embajada. sería una anarquía la convivencia latinoamericana, y eso es precisamente lo que el derecho como ciencia, como norma, evita, Jesús Miguel. Está en línea Augusto. Augusto, muy buenos días. Adelante, por favor, con tu comentario, con la pregunta que quiera formular. ¿Qué tal? Buenos días. Buenos días. Por favor, mire, ¿qué es lo que pasa con Julian Assange, que está en Londres por años y no le da salvoconducto hasta ahora? No pasa nada, ¿no? ¿O hay algún problema ahí, hay algún reclamo contra Ecuador? ¿Qué es lo que pasa ahí? Además, la convención no dice para asilar a los corruptos, ¿no? Por un lado, y la otra es, si hay impedimento de salida, cometería una infracción previsada si le da salida, ¿no? Esa es mi pregunta, estas tres cositas. Gracias, Augusto, gracias por seguirnos. A ver, doctor Rodríguez Maquey. Bueno, el caso de Assange en Londres es un caso que no se regula por la Convención Americana sobre asilo. En ello funciona más el asilo como práctica, como costumbre, no por normas jurídicas escritas, sino por costumbre. Pero mira lo que ha pasado. Assange está en la embajada de Ecuador en Londres y se vuelve impenetrable porque es inviolable. Mira cómo son los principios. Claro. Es inviolable la misión y estará allí. No le ha querido dar salvoconducto y permanecerá. Es el caso típico de Ayala Torre. De manera indefinida. ¿eh? Así es, ¿no? Hasta que pueda cambiar el Reino Unido de gobierno, cambien otros pareceres. Pero ¿cuándo cambia la naturaleza de asilo? Cuando cambian los gobiernos. Cuando cambia la naturaleza de los actores visibles. Puede pasar en el futuro que haya un gobierno, imagínate el caso de Assange, otra vez que diga, no, yo creo que este señor no tiene ningún tipo de criterio penal ni nada, vamos a dejarlo salir. Y lo deja salir y cambia la naturaleza del asilo. Claro. Lo mismo puede pasar con García Pérez si tiene asilo por parte de Uruguay. Imagínate que más adelante haya un gobierno en Uruguay que no sea simpático, no le guste García, etcétera, y le anule el asilo. Así es, y le diga, mira, usted tiene que abandonar el territorio porque la relación bilateral con el Perú está totalmente tensada, ya lleva años, así que usted deja el país no, y eso puede pasar. Porque el asilo responde a temporalidades, a coyunturas, a escenarios de amicalidades subjetivas como la que Tabaré Vázquez tiene con García Pérez. Es un elemento que interviene, subjetivo, pero interviene, y es la formación. Por eso te decía en el entretiempo, para que la gente que nos ve nos escucha. Se puede otorgar asilo hasta el demonio, hasta el diablo. ¿Por qué? Porque si para el criterio del Estado asilante es un ángel, no podemos hacer nada. Tengo que ser muy serio en esto porque... A ver, para llegar a extremos, para llegar a extremos, el gobierno de Uruguay, si le da la gana, por decir de alguna manera, le puede dar asilo hasta a Alberto Fujimori. Sí, señor. Porque si uno lee el tratado,
No dice el tratado que la calidad de asilo, del otorgamiento de asilo debe ser explicada. Basta con concederla y la concede sin ninguna exposición de motivos. Ahora, el tratado Cuya dice aquellos que tienen carácter delictivo, están procesados, inculpados, etcétera, no pueden merecer el asilo. Eso dice. Ah, correcto. Pero ¿quién califica? ¿Quién dice? ¿Cuál es el criterio? El Estado vacilante, el que va a dar el Uruguay. asilo, ya. Y como no tiene que explicarlo, mira, qué bravo, ¿eh? Eso es muy importante. Se les pasó en ese acuerdo. Vamos, y Pedro. si lo rechaza, Sí. Jesús Miguel tampoco tiene por qué decir por qué lo rechaza. No hay exposición de motivos. ¿Por qué? O sea, te Porque doy y no es te explico soberano. nada, te voto y no te explico nada porque es soberano Porque Uruguay. es soberano. Pedro. Y eso viene de la Paz de Westfalia de 1648, cuando acaba la guerra de los 30 años, los estados se empoderan y surgen las embajadas. Gran información que nos trae el profesor. Pedro, ¿cómo estás? Bienvenido, adelante, muy buenos días. Hola, buenos días. Buenos días Con el profesor Miguel Ángel Rodríguez Mackey. Sí, correcto. Como conocemos, Alan García es una persona ya, por su historia que ha habido, es muy corrupto y por lo tanto ahora también está suscitando nuevamente. Pero lo que me pregunto es, si bien es cierto, cuando le da asilo a Uruguay, el Perú va a tener la obligación de poder aceptar de acuerdo al convenio. Pero también en abril han hecho, creo yo, en este año han hecho un acuerdo con Uruguay y todos los países que han intervenido en la reunión en Lima. Sí. Ahí no van a respetar eso. Y no puede ser de que el Perú acepte todo eso a un corrupto que realmente, y hasta el demonio que puede también aceptar todo ese asilo. Yo creo que para mí sería negarlo todo lo que es el salvoconducto. Eso era todo mi comentario. Gracias por todo. Gracias, Pedro. Gracias por seguirnos. Mantente en Capital. Habla Capital. 7:32, profesor. Sí, solamente decir al final, mira, esta declaración sobre la corrupción, recuerda, es una declaración política. ¿Importante? Claro que sí. El otro es un instrumento jurídico. Declaración política, instrumentos jurídicos son distintos. Entonces, todos sabemos que tenemos que combatir la corrupción. Sí. ¿Quién califica si García Pérez es o no corrupto? ¿Quién califica si García Pérez es o no un perseguido político? ¿Quién califica si García Pérez es o no un delincuente? Uruguay. Nos guste o no nos guste, así es el derecho internacional. Clarísimo, ¿no? El país al cual se va a ir Alan García, o se iría Alan García, él es el que le da o no le da. Y no tiene que darle explicaciones a nadie. Así de simple, ya. ¿Qué más podemos decirle, no? Así de simple. Nosotros podemos zapatear, decir, oye, pero ¿cómo? No le den la autorización para salir del país. El presidente Vizcarra dice, no le doy, punto, se acabó. Pero te sometes a todas las reacciones y a todas las cosas que pueden suceder después al Perú. ¿Me someto? Bueno, te sometes. Ok, perfecto. También puede ser, ¿no es cierto? Pero, según la evaluación de los expertos, de los entendidos internacionales, esto crearía un clima realmente inestable en la subregión. Y ojo, quería como precedente en el mundo que un país no respetan los convenios. Algo así, profesor. Exactamente. Ese es bien bravo, ¿no? Es la realidad. Es bien bravo. A muchos duele, fastidia, uno se molesta, se amarga, zapatea. Compadre, eres inocente, pero te das preso igual. 7:34, ¿nos vamos? Gracias, doctor Miguel Ángel Rodríguez Mackey. Como siempre, una clase espléndida, extraordinaria. Muchas gracias por la invitación, Jesús Miguel. Saludos a los alumnos, ¿ah? Gracias. Saludos a la familia. Vamos a la pausa y retornamos inmediatamente. Habla Capital. Habla Capital. Ya regresamos.